Mesa número 5, Ingenio y tradición analítica colonial. Nuestro primer participante es Wilmar Basile, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El título de su ponencia es Amaryllis, la ingeniosidad del decir para poder decir del amor. Le recordamos al ponente que tiene 20 minutos para discutir la persona. Gracias. Bien, la que venimos realizando es sobre Amaryllis. La ingeniosidad del decir para poder decir del amor. Bueno, el título dice mucho de la intención de este trabajo. Es sencilla razón. Abordar la ingeniosidad, tanto como la creatividad de Cervantes o la creatividad de los escritores de la Edad de Oro, plantea una cuestión de poder manejar códigos estéticos para poder darse autoridad a uno mismo y poder opinar sobre un tema que se configura en la época como importante. Es decir, para poder opinar, no es necesariamente ser un conocedor absoluto, sino hay que manejar los códigos estéticos, los códigos retóricos, sobre los cuales nos van a poder dar el poder de decir o poder manifestar una opinión convincente, ¿no? En ese sentido, eso es lo que pienso analizar el texto de Amaryllis. Empiezo a debatir con los estudios de Georgina Zavala Ríos, amparándome en el análisis sexual. A continuación leeré el resumen de mi ponencia. La presente ponencia se divide en tres partes. La primera aborda los problemas principales surgidos en torno al texto, tanto como el de la autoría y el problema del tipo de amor que se plasma en el texto. En este sentido, realizaré un breve recuento de las principales propuestas críticas en torno a la epístola. Como segundo punto, se problematizará la propuesta temática del amor intelectual y espiritual de Amaryllis hacia el arte, planteada por los estudios de Georgina Zavala Ríos. Creemos que los estudios son de suficiente atención a los matices de tipo afectivo, sensitivo y lógico que estallan a lo largo de las 4 primeras estrofas de la epístola. Como tercer punto y final, se abordará el problema de la lección estética de la epístola, siendo un texto colonial que maneja códigos distintos a los de la lírica moderna. La reflexión estética resulta muy difícil de sustentar, sin embargo nos guiaremos una cualidad muy valorada de la época, la ingenuidad del decir y votar conceptos. La epístola Volardo fue publicada en España en 1621, en el libro La Filomena, del escritor español Lope de Vega. Dicha texto se hallaba las confesiones amorosas de una dama oaxaqueña por el llamado técnico de testigos. Se dice mucho en torno al texto, sobre todo en 2 puntos que se añaden que viene arriba: el problema de la identidad de la autora y el tipo de amor que ella le profesaba al escritor español. En torno al primer problema se han propuesto varias hipótesis, entre ellas la del relacionista Ricardo Palma, y dejen de ver que la epístola podría ser una auténtica artimaña de un admirador peruano, López, que intenta halagar el poeta con sutiles versos. En cambio, el crítico español dice que la epístola es una identidad para la autora, el de María Alvarado, hija del fundador de la ciudad de León de los Caballeros. Por otro lado, el historiador Luis López Sánchez propone el nombre de María Figueroa como la identidad de la poeta. No parece que viene esta poeta a la misma autora del discurso honor de la poesía, en este caso de Tamayo Vargas. La misma sustentación en torno a la identidad de la poeta fue trabajada por el estudioso Guillermo López y Vena, quien propone el nombre de María Rojas y Gales como la verdadera identidad de la autora de la epístola. Sin embargo, ninguna de las propuestas es sólidamente probatoria para identificar a la persona de Amaryllis, aunque se ha hecho consenso de asumir que la autora de la epístola de Abelardo es realmente una dama peruana, de la ciudad de Huánuco. ¿Cuál fue entonces el interés que movió a la investigación sobre la identidad de la autora de la epístola? Aparte del interés del acto histórico, la preocupación por identificar necesariamente a la autora como una dama peruana estaba afincada en la necesidad de identificar la herencia de la literatura colonial como parte de la cultura peruana, es decir, considerar la producción de la colonia como parte de la nación peruana, aunque esta no existía como tal en aquellos tiempos. Para ello se considera como parte de esta literatura todo aquello que fuera producido por personas nacidas en ella, o en el mejor de los casos, todo aquello producido desde nuestro territorio. Así lo explica muy bien el estudioso José de la Rivarola. Cito: de todos modos, no son esas poesías, como se han creído, de una dama oaxaqueña y una dama limeña respectivamente, serán de criollos o de españoles avecindados en el Perú, y mientras no se demuestre que se escribió en España y que esa ficción, la de no haber sido enviada desde el Perú, pertenecen a la literatura peruana. Es decir, hay una discusión en torno a dónde se escribió la epístola, en España, en Perú, a quién pertenece, en qué contexto cultural es que se desenvuelve esta epístola. Y eso es muy importante porque por lo general en los estudios culturales se plantea
una propuesta, partir del estudio del entorno social cultural para poder llegar al texto. Y si no tenemos ubicado bien su entorno sociocultural, ¿cómo podemos leer el texto? Ese es el problema que se posa. Si bien aclarado está lleno de estudios de la búsqueda de la identidad de la poeta, parten de la preocupación de nacionalizar un bien cultural literario perteneciente a la etapa histórica de la colonia, no podemos, sin embargo, dejar de botar la siguiente pregunta. ¿Qué implicaría que realmente esta epístola hubiese sido escrita en España? ¿Por qué asumir que fue realmente escrita en el marco sociocultural de la colonia? Asumir esa perspectiva nos lleva a prescindir necesariamente del tipo de interpretación que parte de la determinación de las condiciones socioculturales para asignar un sentido al texto, ya que no saber con certeza el lugar de origen de la epístola, solo nos queda abordarlo desde la perspectiva del mismo texto y del contexto de su publicación. Aunque aclaro, todos nos lleva a pensar que realmente la epístola fue escrita en el Perú. Sin embargo, estos interrogantes nos invitan a pensar otras lecturas, como por ejemplo, ver la configuración del espacio mexicano en la conciencia de la época, o mejor aún, darnos cuenta que la colonia se presentaba en la mente del español como un espacio de cierta libertad para la propagación de ciertas ideas creadas en la metrópoli, como es el hecho de que una mujer pueda expresar una autoridad para hablar de temas amorosos de forma explícita. En ese sentido, estaremos ante el diálogo con una colonia imaginaria, no real, representada en la figura de Amarili, que legitima la propagación de ideas y acciones no permitidas en la sociedad patriarcal española, por lo cual la colonia explica, como he afirmado antes, como un espacio de libertad relativa. Es decir, si nos damos cuenta, si nosotros pensáramos que esta situación existe en España, no podremos hablar de un diálogo real, sino de un diálogo imaginario, o un espacio de relativa libertad para poder plantear ideas que de una forma u otra aceptan, o mejor dicho, contradicen los patrones culturales de la sociedad patriarcal española. Ese sería un punto interesante. ¿Por qué no pensar desde allí y asumir necesariamente que la cultura ha sido escrita en el Perú? Ese sería un punto interesante, a mi parecer, para poder abordar con este estudio. El segundo problema en torno a la epístola es saber qué tipo de amor se plasma en el texto. En torno a este existe un consenso. ¿Se considera un amor neoplatónico o petrarquizado? Esta definición es un lugar común de la crítica. Podemos apreciar que Ventura García Calderón lo define con sutiles conceptos y galantes imágenes de un amor petrarquizado sin esperanza. En tanto, Cornejo Polar, refiriéndose al amor que se plasma en el texto, afirma que sea este lo que comúnmente llama ese platónico y que además se traslada del plano divino en ansia de comunión con Dios, lo que quita que el sentido último de la epístola sea en verdad un depurado erotismo, dice, en el mejor sentido de las palabras. Afirmaciones semejantes son las que realiza Luis Alberto Sánchez, quien propone que sin incurrir en la exageración puede afirmarse que acentos como el llamanismo solo se encuentran en los místicos, no ya movido por amor profano, sino por el divino. Pero en nuestra poesía lo profano se descuela de tal manera que cobre transparencia angelical y adelgazamiento estético. Asimismo, Tamayo Vargas la entronca con la tradición ovidiana de las heroínas, y el poeta Martín Arán hace énfasis en el carácter auditivo del amor de Amarili, lo que la entronca con la tradición medieval, ¿no? A partir de este recuento observamos la marca evidente de un amor idealizado que siente Amarili por legado, pero cuya marca convive con otra. La perfección de cierto erotismo encubierto o sublimado, pero erotismo al fin. Sin duda, la hispanista Georgina Zaval de River ha sido una de las mayores contribuyentes al estudio de la epístola. En 3 capítulos de su libro Sor Juana Inés de la Cruz y otros poetas barrocos de la colonia, aborda 2 temas fundamentales de la epístola: la renovación de los moldes literarios de la metrópoli, específicamente de la epístola barciana, y el tipo de amor que se profesa en la epístola por el escritor Lope de Vega, representado en la figura de Belardo. En el capítulo titulado Antes de Juan Clarina y Amarili, 2 poetas de Perú colonial, hace un breve recuento de las circunstancias históricas que regían en la Europa del siglo XVI y XVII. Eso me parece muy importante, que voy a leer eso. Donde se resalta el establecimiento del sistema social patriarcal, donde se requería la sumisión de la mujer. Esta sumisión implica, entre otras cosas, identificar el logos, es decir, la razón con el hombre. Aceptar una vida matrimonial no decidida por ella, sino impuesta por la familia, con el mejor de los casos, vivir una vida conventual, libre del deseado matrimonio,
y cercana a los libros, además de ser el motivo principal de la honra o deshonra de una familia. Según Sabata River, el neoplatonismo del Renacimiento sirve de sustento ideológico a esta sociedad, ya que planteó la sujeción de los hombres al amor y de la mujer al hombre. Anota además que esta ideología llevada a la práctica social será más utilizada por el teatro español, específicamente por el teatro erótico. Lo podemos ver en casos como La Dama Boba. Por otro lado, sucede una tradición literaria, dice Sabata River, la pastoril, que a través de la construcción de un mundo utópico dejaba a la figura femenina expresarse con libertad. Se debe señalar además las ideas de Erasmo y Tomás Moro a favor de la mujer. Todas estas ideas, según su estudiosa, al trasladarse en América, permitieron que la mujer de clase alta tuviera más libertad con sus congéneres que sus congéneres de Europa. No obstante, aún subordinadas al poder masculino, es decir, ellas tenían acceso a la cultura y participaban de la vida intelectual de su entorno social, aunque en el anonimato. Así se establece una dialéctica doble y simultánea de subordinación y agresión, de aceptación y resistencia. Clarina y Amaryllis forman parte de este grupo selecto de mujeres. En el segundo capítulo, donde se aborda el aporte de Amaryllis a la renovación de la epístola de Laciano, remarca los siguientes aspectos: cambio de uso del metro, deja de lado los objetos y versos sueltos y escribió un metro de canción italiana o estancia, que es una combinación de versos en decasílabos. El tema de la amistad masculina pasa al de la amistad admirativa femenina, según Sabata River. Claro, y esto de amistad femenina se tiene como amor intelectivo y religioso. La asimilación de la tradición de las heroínas, donde Amaryllis increpa de forma indirecta la ley principal lógica. En la epístola horaciana conserva la escritura formal de introducción, cuerpo de la epístola, ofrenda y petición de despedida. Lo que está tratando de Sabata River, entre otras cosas, es que Amaryllis conocía muy bien la escritura formal de este tipo de epístola horaciana, que estaba en boga en ese momento en España. Tiene tanta capacidad de creación que puede reformular incluso la epístola, ¿no? Ese es un aporte, vamos a decir, al campo del estético. En el capítulo sexto, donde aborda el tema del amor, en la epístola Sabata River propone lo siguiente: cito: la epístola de Amaryllis conserva la tradición religiosa medieval, que le da más preponderancia al oído que a la vista, al contrario de lo que hace la tradición renacentista, y que su amor por Lope era intelectual y espiritual. Cierro cita. Por ello está en desacuerdo con quienes proponen que el amor de Amaryllis es profano. Ejemplo de ello, por más popular, Luis Alberto Sánchez y Tamayo. No daré esta propuesta ahora porque luego recién ya la haré conmigo. Siguiendo la propuesta de Sabata River, Raquel Chan Rodríguez propone que la epístola modifica al menos en dos aspectos el modelo de la dama ideal pasiva y silente del narcisismo. Configura la epístola una dama distinta de la pasiva de la tradición patriarcista, es decir, cumple un rol activo en la relación amorosa. Segundo, aprovecha el marco neoplatónico de Petrarca para expresar su amor por Lope y para elevarse ella misma como modelo de mujer. De esta manera, el paradigma importado de Italia, del hombre activo y amante, y la mujer pasiva y amada, y asimilada por la metrópoli, es trastocado en la colonia. Deseo resaltar dos puntos importantes abordados por la crítica. El primero, planteado por la primera crítica, que configura el amor de Amaryllis como un amor idealizado, y si se quiere, con fines espirituales trascendentes, con un matiz erótico que lo hace peculiar. Como dije, esto lo propone por Popular en su estudio sobre la lengua, y Alberto Sánchez y también Vargas en sus respectivos estudios de literatura peruana. El segundo punto sería la propuesta de Sabata River, que propone que el amor de Amaryllis es intelectual, espiritual, que se fundamenta en el sentido del oído según la tradición medieval. Propuestas ambas al parecer contradictorias, ya que Sabata River hace un deslinde con las afirmaciones de los críticos peruanos, defendiendo el amor intelectual de Amaryllis y refutando la supuesta propuesta de amor profano. Y digo supuesto porque no me parece que sea realmente una propuesta de amor profano, la que hace Borges Popular o la de este tamaño. Sin embargo, ella misma reconoce que el suyo es un amor espiritual que solo en las primeras estrofas se envuelve con cierto ropaje de amor humano, quizá para llamar la atención del gran conquistador que él es Natalia. Esta concesión hecha por la estudiosa y las afirmaciones hechas por los críticos peruanos nos da cabida para pensar que realmente el amor confesado por Amaryllis no es estrictamente intelectual y espiritual, como lo formula Sabata River. La pregunta que me viene a la mente es la siguiente: ¿habrá un discurso doble que cubre y descubre
la postura de la mujer ante el amor, existe un erotismo descubierto, el cual emerge en el tejido semántico de la epístola para luego sumergirse y evitar la censura. Son preguntas que trataré de resolver a partir de la interpretación textual del poema. Voy a comenzar leyendo voy a comenzar leyendo los primeros versos de la epístola, que dice lo siguiente: tanto como la vista, la noticia de grandes cosas suele dar más veces al alma tiernamente aficionada. Como vemos al inicio del poema, observamos que Amélie realiza una valorización de la participación de los sentidos tanto de la vista como de los oídos en experiencia amorosa, a la que sutilmente ubica por encima del sentido, los oídos en experiencia, a la que sutilmente por encima de la vista. Y luego, en los versos siguientes, la afirmación cobra vigor. Si bien la referencia al sentido del oído ilustra la importancia de la palabra hablada y de la discusión oral de la literatura, además de la tradición medieval donde el amor espiritual ingresa por el sentido del oído y opuesto al amor que entra por la vista, no podemos afirmar que las expresiones referidas en la epístola sean un tinte estrictamente intelectual, religioso y espiritual, porque enseguida la poeta afirma que no hace el amor siempre justicia, y los ojos a veces son jueces del valor de la cosa para amarla, mas en los oídos retratarla con tal virtud y adorno, haciendo los sentidos un soborno, aunque distinto tengan el sujeto que en todas sus partes es perfecto, que los inflama a todos. Es decir, Sabal de Rivers plantea esto, que el amor de Marilyn que plantea bajo lo que es intelectual, es espiritual, ¿no? ¿Y por qué? Porque obedece a la tradición, vamos a decir, medieval, donde el amor entraba por los oídos, o sea, era algo espiritual, no por la vista. Aquello que entraba por la vista era considerado como amor bajo. Por eso es que podemos verlo esto en la Celestina, ¿no? Este personaje, Calixto, tenía un amor mixto por Librea, y ese amor mixto era una combinación de ambos, el amor bajo o un amor. Entonces, pero en los siguientes versos que hemos leído, estamos ante la explosión de los sentidos estimulados por el imaginar, por el retratar en los oídos. Manifiesta claramente el sentido femenino particular de Marini, sentir que se concentra en la ebullición ardorosa de los sentidos, que los inflama a todos, dice ella. La metáfora del fuego que emerge de la palabra hablada entra en contradicción con la palabra sacra, pura y material espiritual de la palabra divina. El éxtasis de la palabra bíblica es una posición no carnal, sino litúrgica y religiosa, una elevación espiritual. En cambio, la palabra de la que expresa María soborna los sentidos, es decir, los rinde al placer del goce sensorial. Por otra parte, no pensemos en el poema que el sentido de la vista sea desplazado en la participación del ingreso del amor. Antes aparece como un elemento complementario de los oídos. Eso lo podemos verificar en la metáfora visual de retratar en los oídos, o en la figuración parte todo del sujeto, aunque distinto tenga el sujeto que en todas sus partes es perfecto. Es decir, cómo a partir de las noticias Amélie está configurando una imagen más o menos visual del árbol, ¿no? De lo que es decir, la vista participa como elemento complementario, no principal desde la perspectiva de Amélie en la configuración de su experiencia amorosa. Este retratar se hace necesario porque Amélie no considera que el amor venga del inasible visual y que radica únicamente en la palabra como si lo es en la tradición hebrea. Claro, en la tradición hebrea Dios emerge de la oscuridad, solamente se manifiesta mediante la palabra, no existe imagen y es imposible poder retratar, y eso sobrevive en las culturas islámicas, no podemos hacer retratos de Dios. Entonces en Amélie no funciona eso, porque no viene de la oscuridad, al contrario, eso estimula la imaginación visual en ella. Luego dice la poeta, y busca luego artificios modos con que pueda entenderse el corazón que piensa entretenerse con dulce imaginar para gritarse, sin mirar que no podemos sin esperanza sujetarse. El acto de imaginar a un sujeto se corresponde con el natural deseo de poseer el objeto de su deseo, por lo menos en un plano imaginario. A partir de estas observaciones, quiero resaltar que en esa supremacía de los oídos sobre la vista y en la formulación de la experiencia amorosa el centro de la comunicación poética, sino que el discurso se centra su atención en los efectos sensibles, casi fisiológicos de la muerte en la mujer. En este sentido, Amélie está explicando su particular sentir a partir de la admiración de una palabra que es capaz de encender sus sentidos. Sin embargo, no podemos hablar de erotismo a secas. Quizá por eso Cornejo Popular utilizó la expresión de jurado erotismo. Se inclina a formular más bien la idea de la manifestación de lo afectivo sensitivo como eje discursivo
de Amarilla, por lo menos en esta primera parte. Es decir, el justo se siente expresar el sentido de la gracia femenina. Hasta aquí hemos observado niveles en la configuración del sentido de la poeta. El plano de los sentidos, sensaciones y el plano del imaginario, que refiere al objeto de deseo. Ambos se entretejen para configurar el sentimiento amoroso de Amarilla. En la segunda instancia del poema apreciamos que nuevamente la metáfora del fuego, ¿no? Pero ahora ligada a la idea de imposibilidad. Cito, sustentarse amor sin esperanza es fineza tan rara que quisiera saber si en un pecho se ha hallado, que las más veces la desconfianza amortigua la llama que pudiera, obligar con amar lo deseado. El fuego identificado con el amor es alimentado por el imaginar, es decir, por el ver en el plano de lo ideal de ser amado. Esta forma de amar y de sentir es defendida y enaltecida por su poseedora, es decir, el amor que ella siente por el poeta tiene la especial particularidad de elevarse sobre otros sentidos. Es un sentimiento no solamente humano, sino poético y hasta nobiliario espiritualmente, ya que ella la califica como fineza tan rara. En este sentido, al ubicarse en esta situación de superioridad, evita que su sentimiento sea rebajado, y antes es heroico o por seguir bienes imposibles. Cito, mas nunca tuve por exceso estado amar bienes posibles, sino aquellos que sean imposibles, y a estos ha de más una almorzada, pues para más alteza fue criada que la que el mundo enseña. Actitud de enfrentamiento observamos en estas líneas, y más de enfrentamiento con las normas impuestas, apreciamos el sentimiento de la altivez, sentimiento caro a los prototipos de negro de la literatura española, que da legitimidad al discurso. No obstante, esta valentía de la cual se hace dueña la poeta no sería posible sin el escudo del anonimato. Ahora veremos cómo Amarilla configuró la peculiaridad de su conflicto amoroso, ¿no? Dice, quiero hacer una reseña de amor dificultoso que sin pensar repela mi reposo, amando a quien no ve me lastima, sé que extraños contrarios venidos de otro mundo y de otro clima. Resulta obvio que el dolor de Amarilla siente se pone en posibilidad de la realización de su amor, lo que le obliga a ocultar su naturaleza contradictoria. Es cierto, la poeta expresa su admiración por el arte español y ella se enamora de él a partir de sus conceptos, ¿no? Y ella, hay una parte que es muy interesante donde utiliza las referencias mitológicas para poder configurar cómo es su relación con López. Y dice, al cliente donde el sur me esconde, oí velar tus conceptos bellos, tu dulzura y estilo milagroso. Vi con cuánto favor te corresponde el que dio de tu Dafne los cabellos trocados en su lámina en lauro mendoso. Y adivinando tu ingenio portentoso, no pude reportarme de descubrir a ti y a mi alma. Este apartado me interesa centrar mi atención en la comparación sutil que realiza Amarilla acerca de la situación con López, parangонándola con el mito de Apolo y Dafne. Es evidente que se establece una relación de semejanza entre Apolo y López, tópico muy usado en la poesía de la época, y entre Amarilla y Dafne. Comparación sutil que sugiere, creo yo, la imagen de lo puro poético atrapado por el amor carnal, como bien lo representa el mito, que a su vez puede ser también la referencia a la vida disipada del arte español. Por otro lado, la imagen de Dafne que dibuja Amarilla no es el de la mitología en que la ninfa no huye de Dios, sino antes esta Dafne se presenta ante él por medio de la palabra que viaja a largas distancias para conquistarle su amor. En ese sentido, la mujer asume un rol activo dentro del tópico del amor cortés, que no es pasivo y silente, como bien lo afirma Rodríguez Chan. Sin embargo, la relación no se invierte, ya que la mujer no desconoce el rol activo del hombre, y allí que confiese que no puede reportarse, ya que el encuentro generaría un desencuentro como el de Dafne y Apolo. Este último punto es importante porque al develar su identidad implicaría para López, dentro de este diálogo, el que ella sea vista como un trofeo o coronación, y eso a costa de la honra de Amarilla, ¿no? Podríamos volver a los versos, ¿no?, para entender esto. En realidad Amarilla se configura como una Dafne que dice Apolo, pero que guarda el recato de su honra, porque sabe que los códigos sociales bajo los que ella vive no le permiten acceder a ciertos espacios de libertad de su sentir. Por ello luego afirma, más que daño podría nadie hacerme que tu valor no pueda defenderme, y te diré gran disculpa si la amarte sin verte fuera culpa, que el mismo que lo hace, probé el lazo en que me enlace, dudando para siempre en las memorias de los sucesos tristes que su vergüenza cuentan las historias. Debo resaltar que el amor de Amarilla no parte de lo visual y esta es su argumentación fundamental para que su amor no sea categorizado como amor bajo. Este resaltar amar y ver legitima los sentimientos de la poeta, ya que como había dicho el amor bajo se pensaba y besaba por los ojos. Debo aclarar
que las metáforas visuales nunca se acercan al objeto de deseo, antes se recrean sin verlo, lo cual no puede ser visto como pecaminoso. A su vez podemos apreciar en esta escena cómo Amaryllis, en un acto de autorreconocimiento, se configura como el lado de Lope, lo que demuestra su conciencia de valor intelectual como poeta. En la cuarta instancia, la poeta se configura como víctima del amor, quien se vale del talento de Lope para enamorarla y decirle una vez más que este amor no ingresa por los ojos, sino por el oído, y que ella permanece pura y fuerte ante este tipo de sensaciones. Podemos inferir como una primera conclusión que el amor por Lope no es carnal y pretende presentarse de ese modo. Vemos que aquello que los críticos llamaron erotismo sublimado, depurado o amor espiritual con ropaje humano no es otra cosa que manifestar un sentir femenino. En realidad, el discurso de Amaryllis no se centra en definir el tipo de amor que siente por Lope. Antes trata de expresar su manera particular de vivir el amor y defender la legitimidad de su sentir. Entonces apreciamos que la pregunta no estuvo de todo bien formulada, ya que no se debería preguntar qué tipo de amor debe que se plasma en la epístola, sino cómo la poeta configura, expresa y legitima su sentir. Creemos así que la petición que hace la poeta de realizar una violación santa y las recomendaciones espirituales al poeta no son incompatibles con el sentido de ella, porque no se trata de saber qué tipo de amor es, o espiritual o carnal. Ninguna de las dos son preguntas adecuadas para entender la epístola. Por otro lado, se podría entender como una estrategia para evitar la censura. Como bien vemos, Amaryllis configura no solo se configura como un alma amante, sino también como el prototipo de la mujer de Clave, virginal, religiosa, hermosa, de linaje y buena dote. Es decir, a partir de la configuración como modelo de la mujer, evita ser censurada por su atrevimiento. Lo que estamos viendo acá es que como Amaryllis esboza una serie de estrategias para poder legitimar, expresar el sentir femenino en una época donde la sociedad patriarcal primaba y prohibía a la mujer puede hablar o opinar sobre temas de amor. En ese sentido, Amaryllis se guía de los recursos retóricos para poder desplazar significados sutilmente sin que pueda ser censurada. Por eso es que vemos que los críticos hablan de erotismo depurado o que, en el mejor de los casos, plantean un amor espiritual e intelectual disfrazado de ropaje humano. En realidad están los dos discursos conviviendo ahí: el discurso del sentir de la mujer y el discurso que, vamos a decir, que cubre ese sentir para que ese sentir no sea censurado, ¿no? Bueno, hasta aquí podría dar paso final a mi exposición. Si hay preguntas,